están ustedes? En este último fin de semana de febrero, para mí es un gusto estar en esta cita regional. Hoy saludamos a los contertulios. En primer lugar, a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, Camila? Hola, Rodrigo. Está con muy bien, saludarlos a todos, por supuesto. Un look tostado. Un look tostado. Pues, oye, no me he tostado nada, debe ser la luz nomás, sigo igual de blanca que siempre. Desgraciadamente, me encantaría estar más bronceada, pero no, debe ser el efecto de la luz solamente. Pasemos al que no está, que está permanentemente bronceado desde que nació, don Matías Mundaca. ¿Cómo le va? Oiga, no sea racista, don Rodrigo, si estamos bien. No, si usted es como negro, si igual es el problema. Que un gusto verlo por acá, don Matías. Saludamos a don Carlos Bannen. Los blanquitos son de la UDI, parece. ¿Cómo está, don Carlos? No, hay de todo, es surtidito. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Aprovecho de saludar a Reinaldo, a Matías, a Camila y a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Claro. Así que a veces no se pone, a todos nos toca esto. Claro, usted tiene que llegar al negro cacho para que sean menos blanquitos. Y saludamos a don Reinaldo Orellana, que no lo veíamos tanto tiempo. ¿Es candidato a algo, Reinaldo? No se quedó por la calle. No, muy buenas tardes, Rodrigo, y a todos los que participantes. No soy candidato a nada en esta, solamente que mi señora me tiene candidato todos los días a mudar la niña en la noche. Esa es mi única candidatura que tengo hoy día. Muy bien. Oiga, pero ¿tuvo guaguastardo usted o usted debería tener cabros en la universidad ya, pues? Tengo de todo, tengo en la universidad y chiquitita, en jardín infantil, así que he tomado el tiempo. O sea, tiene más de una saca, entonces. Por supuesto, como buen socialista. Socialista desordenado. Bueno, así tiene que ser, cada cual con lo propio. Partamos con lo desordenado. El país se ha desordenado tremendamente en el último tiempo, no solo por el tema de la pandemia, sino esta cuestión que viene por años, que es indominable, que es lo que está pasando en la Araucanía. Un ex naval, ex marino, ex oficial escribió en una columna que decía: si se meten las tropas y el ejército a la Araucanía, esto sería un efecto tremendamente complicado. El presidente al parecer no lo tiene claro, no se sabe, dicen que va a haber estado de sitio. Quiero partir con usted, Camila Flores. Usted ha sido bien dura en esto, quiero que partamos. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que no ha hecho el gobierno? ¿Y cómo se soluciona este tema que está cada día más grave en el sur? Bueno, el gobierno en esta materia, Rodrigo, ha hecho poco y nada. El gobierno, desde mi punto de vista, ha tenido una actitud sumamente indolente, donde han permitido que no exista Estado de Derecho en una zona de nuestro país. Es como que tuviéramos un país dentro de otro país, donde las policías, donde las instituciones, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas, en fin, el Estado, el gobierno no puede intervenir porque son prohibidos, cercados, ¿cierto?, en cuanto a la prohibición del acceso a estos lugares para restablecer el orden público, donde no solamente se queman permanentemente casas, iglesias, colegios, sino donde tenemos que lamentar las vidas humanas que se han perdido, ¿cierto?, quemados, calcinados. Un camionero que hace un tiempo atrás estaba estacionado durmiendo en su camión, a propósito que estaba transitando por esta zona, y lo quemaron vivo dentro de este mismo camión. O sea, francamente es una situación inaceptable de terrorismo, que hay que decirlo con todas sus letras, de terrorismo que se vive en la Araucanía. Yo en esto creo que hay que ser muy categóricos. Yo estoy segura que la enorme mayoría de nuestros pueblos originarios, del pueblo mapuche, no son personas violentas y no son terroristas. Acá hay que separarlo. Y hay muchos que tratan de hacer sentir de que estas consecuencias del terrorismo que vivimos permanentemente es producto o la consecuencia, ¿cierto?, de las demandas, que pueden ser muy legítimas por lo demás, del pueblo mapuche. Y yo creo que esto no es así, esto es terrorismo puro y duro. No tiene nada que ver con el pueblo mapuche, ya que son cuestiones que evidentemente se pueden solucionar cuando hay voluntad. Acá el problema, Rodrigo, es que no existió Estado de Derecho y el presidente no ha tenido la fuerza, no ha tenido los pantalones suficientes para restablecerlo. Porque esta es una obligación que tiene el Estado de Chile para con sus compatriotas. Porque no es posible, Rodrigo, que un camionero que transite por esta zona no sepa si va a llegar vivo o no a su casa, porque puede ser
avaliado como una pequeña de 9 años que estaba dentro de un camión con su papá, que la balearon, la pequeña Montserrat, y donde, imagínate, quedó gravemente herida. Ok, es que eso todo lo conocemos. La pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué margen tiene o qué es lo que cree usted que debería hacer? Yo creo, Rodrigo, y he sido categórica en este sentido, de acá se tiene que declarar el estado de sitio. No hay otra fórmula, porque estando ahora con estado de excepción constitucional, uno de los 4, ¿cierto?, que tenemos en la Constitución, no han podido el gobierno, por su falta de valentía a la hora de gobernar y de cumplir con su deber, no han podido restablecer esta situación, no han podido restablecer el Estado de Derecho, que no existe en la Araucanía o en esta macrozona, también en parte de la región del Biobío. El estado de sitio, muchos dicen, no, pero ¿cómo vamos a militarizar la Araucanía? Bueno, ¿y qué pretenden entonces? ¿Que sigan muriendo chilenos? Porque más allá si es pueblo originario o no, aquí todos somos chilenos y todos tenemos que cumplir con la ley interna. Más allá, cierto, si es mapuche, si es alemán, si es chileno, insisto, si está en el territorio nacional se tiene que cumplir y el que comete un delito lo tiene que pagar. Porque estos son delitos, son crímenes gravísimos, estamos hablando de terrorismo. Y acá lo que tiene que existir es una colaboración permanente entre las policías, carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Porque, Rodrigo, con el terrorismo no se negocia, con el terrorismo no se habla, con el terrorismo no se llega a acuerdos, al terrorismo se le combate, se le reprime. No existe otra posibilidad. Ok. Reinaldo, ¿cuál es su visión sobre esto? ¿Qué opina usted de lo que pasa en el sur, lo que ha hecho el gobierno? ¿Y es partidario de que el gobierno declare un estado de sitio allá? Por supuesto que no, Rodrigo. Mira, coincido, fíjate, con Camila, que el gobierno fracasó en este plan. Yo recuerdo el primer ministro de Desarrollo Social que intentó hacer algo más o menos serio, fue el ministro Alfredo Moreno, con un proyecto y un plan bastante interesante, que yo podría estar en la oposición, pero no puedo negar que era un plan interesante de trabajar con las comunidades mapuche y de otra manera terminar con esta entrega diestra y siniestra de tierra y poder desarrollar, porque hay uno de los índices más graves de pobreza en Chile, también está en la Araucanía. Porque de lo contrario empezamos a caer en el gatillo fácil, que empezamos a tirar balas, y así empezamos a lamentar muertes como de Camilo Catrillanca, que muere en un tractor también. Entonces, para lado y lado hay situaciones terribles. Este es un tema complejo que como país no nos hemos atrevido a enfrentar. Lleva muchos años, si no cientos de años, el conflicto mapuche. Y hoy día vemos que el presidente de la República está llamando a un gran acuerdo. También convengamos que tiene que intervenir el presidente porque hay ausencia del ministro del Interior. Para mí el último ministro del Interior fue Hernán Chadwick, y de ahí en adelante no hay un cortafuego que pueda ver estos temas de seguridad pública. Por lo tanto, estos temas de seguridad pública también tiene que hoy día verlos el presidente de la República. Por lo tanto, ¿hasta cuándo puede generarse un plan de desarrollo que, como lo digo, en algún momento con interés pude seguir lo que levantó el ministro Alfredo Moreno, que lo cambiaron, y hoy día no hay nada? Fernando, pero ¿qué opina usted de los hechos de violencia, de que usted está en su casa y llegan y le dicen no, lo amenazan, lo amedrentan, le quemo la totalidad de la siembra o me enteré que me pasa la mitad, le quemo la casa y se va para afuera, los camioneros le cortan las denuncias que han habido ahí sobre robo de madera, droga, en fin? ¿Qué opina usted de eso? ¿Es montaje o es verdad? No, obviamente que no puedo decir que es un montaje, pero cuando los camioneros de Chile se toman las calles del país y generan situaciones de desabastecimiento, nadie llamó a estado de sitio. Y eso lo quiero recordar, y también fue en este gobierno. Por lo tanto, llamar a estado de sitio creo que es un error. Obviamente, Rodrigo, que contra la violencia siempre voy a estar, no estoy a favor, pero avalar y seguir en esta espiral de violencia y llamar a estado de sitio y tirar balas, y creo que no es el camino a solucionar con el conflicto mapuche. Ok. Carlos Banen, ¿cuál es su opinión? ¿Usted está de acuerdo con que la forma que debería enfrentarse es aquella? Porque el gobierno pone palos de ciego, dice el gobierno vamos a hacer acuerdos transversales, combatir la violencia, llamamos una serie de cosas, vamos a hacer patrullaje mixto, más zonas de control y seguridad, pero al que le pasa bla, bla, bla. Sí, mira, Rodrigo, la verdad que la situación es catastrófica. De verdad que ya se escapó de las manos.
Y lo peor cuando existe un problema grave es tratar de desconocer que existe. Lo primero para enfrentar un problema es reconocer que ese problema existe. Yo concuerdo con lo que dijo Camila, concuerdo con lo que dijo Reinaldo, que efectivamente hay un desgobierno en la Araucanía. No hay autoridad o hay muy poco respeto por la autoridad, pero no solo por la autoridad, sino que también por las personas en sí. Entonces, tú en la Araucanía al día de hoy, a ver, si nosotros hablamos derechamente, hay vulneración flagrante de derechos fundamentales. Entonces, a ver, bajemos un poco las cosas. Que se declare estado de sitio, ¿quiere decir que van a correr balas? No, no quiere decir que van a correr balas. De hecho, acá en Valparaíso, y lo hablo desde el caso de los porteños, hemos estado y al hablar en todo Chile, en estado de excepción constitucional, que eso es el estado de sitio, donde no ha corrido ninguna bala. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo logramos nosotros ordenar, porque efectivamente hay que ordenar, un lugar específico en el cual no hay respeto por los derechos básicos para las personas garantizados en la Constitución? Entonces, cuando tú me dices, ¿puede ser el estado de sitio una vía idónea? Yo no la descartaría, no la descartaría, y eso no quiere decir que va a correr bala. O sea, hay que desmitificar eso. ¿Qué es lo más complejo acá, Rodrigo? Lo más complejo es que yo creo que estamos cerca de un enfrentamiento entre civiles. Hemos visto manifestaciones por uno y por otro lado. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado o el gobierno, como quieran ustedes llamarlos en uno o en otro caso, ha fallado. Y eso es lo que no se puede permitir. O sea, no podemos llegar al enfrentamiento entre civiles. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se debiese efectuar en estos casos? Primero, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Creo que hay que entrar a conversar, sí, perfecto. Pero también hay que determinar cuáles son las personas que ocasionan desmanes. Y creo que tenemos tecnología para eso, tenemos drones, y determinar en el fondo quiénes son estas personas que vulneran el Estado de Derecho. Pero a su vez también no basta con hacer mesas de diálogo sin un punto final, sin ningún tipo de acuerdo. Hay que hacer una mesa de diálogo, fijar compromisos claros, con fechas claras y objetivos a cumplir. Porque si se sigue escondiendo todo este problema, que es un problema gigantesco, debajo de la alfombra, de verdad que no vamos a tener solución y nos vamos a pasar discutiendo sin poder ver un punto final al mismo. Gracias. Matías, precisando esto con esta Constitución del 80 que a usted no le gusta nada, pero que existe, que tiene cosas bien interesantes. Entre las cosas que tiene es que hay cuatro situaciones que se pueden establecer por parte del gobierno de excepción, o sea, estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia, estado de catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que se hace frente a esta situación? Usted como abogado, si usted estuviera asesor del ministro del Interior y él le pregunta, ¿qué hago? ¿Qué le respondería usted? Bueno, lo digo, este es un tema que es complejo. Primero hay que partir de la base diciendo que es complejo. Segundo, que es un problema. Tercero, que hay que reconocer que existe. Cuarto, que es un problema que nos azota a nosotros varios cientos de años. Quinto, que claramente es un problema político, es un problema de Estado, no es un problema que afecte solamente a este gobierno, sino que al anterior, al futuro o los que han pasado. Es un problema de que en este país el tonelaje político de las personas que están a cargo del gobierno y que han estado a cargo de estos gobiernos no ha sabido comprender la magnitud de este problema. Si yo fuera ministro del Interior, por cierto, que combinaría las fuerzas, pues, yo no soy partidario de aplicar ningún estado de excepción cuando se trata de delincuencia común, porque a mí me parece que esto es delincuencia común, con pretensiones de ser política. Porque en verdad lo que se hace es prenderle fuego a un matorral, prenderle fuego a una casa, ¿no es verdad? Dispararle a mansalva y de bien lejos, ¿no es cierto? De manera que no lo puedan agarrar, a funcionarios de carabineros, en fin. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, un Estado completamente ineficiente. Es un Estado de personas que son francamente amateur. Si aquí la policía en este país no sirve, yo no puedo ir a una guerra con la policía, porque la policía me va a fallar. Falló con la Operación Huracán. ¿Qué hizo la Operación Huracán, no es verdad? Llenar el clamor de justicia que había para perseguir a esta gente que se portaba mal. Bueno, inventaron pruebas. Inventaron pruebas, ¿no es cierto? Al final un escándalo, bueno, desastre. Después, ¿cómo había que contener a este supuesto terrorismo? Comando Jungla. Apareció el presidente Piñera con el Comando Jungla. ¿Qué hizo el Comando Jungla? La primera cosa que hizo fue meter la pata, pues. Acaban de condenar a 16 años al carabinero que le pegó un balazo a Catrillanca sin tener ningún motivo para eso. Y después
controlar, digamos, los supuestos organizaciones criminales que existen en la Araucanía, hagamos un operativo como el que se hizo en el Temutucuy, pues. ¿Ah? Un operativo con 300 funcionarios de la policía traídos de todas partes. 800, ¿no es verdad? ¿Ah? Para meterse y incautar 1.300 matas de marihuana, por Rodrigo. Si eso es un chiste, nosotros tenemos una policía que hay que hacerla de nuevo, porque no sirve, no da el ancho, no existe para el siglo XXI y las formas de organización que tiene la delincuencia organizada. Nosotros tenemos un grave talón de Aquiles. Si no negociamos políticamente esto, nosotros, esta cosa se va a hacer peor, porque no tenemos los instrumentos, ¿no es verdad?, para combatir efectivamente esta delincuencia común que quiere ser delincuencia política. Y no le alcanza. Ok. Camila, concatenando esto con otra cosa, quiero poner en la palestra de que a propósito de los disturbios que hubo y en todo este tema que se ha llamado estallido social. En Valparaíso hubo una presentación que terminó en que los carabineros no podían usar escopetas antidisturbios. Pero recientemente, esta semana, la Corte Suprema ha revocado eso. Por lo tanto, si los carabineros y la policía tienen elementos, puede usarlo. La Policía de Investigaciones nuestra está en un nivel de los mejores. ¿Por qué diablos sucede lo que está pasando en la Araucanía entonces? Bueno, a ver, para cerrar el punto anterior, Rodrigo, primero señalar que efectivamente las 7 comunas más pobres de nuestro país están precisamente en esta zona. Y bueno, aquí hay una cuestión lógica. ¿Qué persona va a querer invertir? ¿Quién va a querer generar empleabilidad en la Araucanía con estos niveles de violencia, de terrorismo, no de delincuencia común, de terrorismo y con falta de Estado de Derecho? O sea, nadie va a querer generar empleo, ¿ya? Y eso es una cuestión lógica que a cualquier persona le atemoriza, por ¿cierto? Generar empleabilidad o hacer una empresa, en fin, porque tú no sabes cómo eso va a terminar. Ahora, respecto a estos famosos acuerdos nacionales que llama el presidente de la República, yo encuentro bastante insólito, porque primero, ninguno de los acuerdos nacionales a que él ha llamado, ¿cierto?, ha logrado realmente llegar a puerto, porque la oposición generalmente parte y después no terminan estos acuerdos, por un lado, y por el otro lado porque no han tenido ningún efecto. Yo te insisto, ¿qué quiere ir a sentarse a negociar el presidente con los terroristas de la CAM? ¿Qué quiere llegar a un acuerdo con ellos? ¿Con una organización terrorista? Me parece que francamente el presidente no está entendiendo la situación que está ocurriendo en el país. Y claramente que esto puede seguir tomando ribetes mucho más graves, ya lo decía Carlos. Acá lo que puede llegar a ocurrir, Rodrigo, es que finalmente tengamos un enfrentamiento entre compatriotas, entre chilenos. Y que a la falta del Estado de Derecho sean ellos mismos los que tengan que utilizar las armas, en fin, y defenderse. Y eso sería gravísimo. Pero yo creo que ante esta falta de Estado de Derecho y ante la cobardía del gobierno por defender a los chilenos, ¿cierto?, de paz, que quieren vivir tranquilos y sin terrorismo, puede llegar a ocurrir eso. Yo creo que eso es muy probable. Estaba viendo ahora hace poco rato atrás un video de un camionero que publicaban algunas radios nacionales, donde él grababa a Rodrigo dentro del camión como 3 o 4 encapuchados con armas, ¿cierto? Lo emboscaron en plena ruta, digamos, desde la Araucanía, en la zona entre Biobío y la Araucanía. Imagínate, eso acaba de salir ahora en la prensa. Ahora, respecto al fallo de la Corte Suprema, yo digo, gracias a Dios, todavía queda algo de sensatez y de efectiva aplicación de nuestra normativa, del ordenamiento jurídico. Ya la Corte Suprema ha tenido varios fallos que a mí me parecen que son del todo relevantes en situaciones bien específicas que estamos viviendo en Chile. Por un lado, declarando que era legal la expulsión, ¿cierto?, de una serie de inmigrantes que entraron de manera ilegal a Chile, expulsión que había sido invalidada por la Corte de Apelaciones de Iquique y que la Corte Suprema, ¿cierto?, termina revocando y diciendo que esto fue absolutamente apegado al derecho. Y por otro lado, ¿cierto?, la Corte Suprema, como tú bien dices, hace poquitos días atrás, respecto, ¿cierto?, de revocar también esta resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que prohibía, ¿cierto?, a carabineros utilizar las armas antidisturbios. Y claro, a tu pregunta es complejo porque efectivamente, Rodrigo, uno puede decir, oye, tiene las herramientas, pero ¿sabes lo que falta acá, Rodrigo? Es el apoyo político del gobierno a nuestras Fuerzas Armadas y de orden.
Gracias. Ese es el problema. Porque Gracias. tú le puedes tener muchos implementos, pero si finalmente no va a haber un apoyo detrás para que te lo utilicen, no va a servir de nada. Gracias. Reinaldo, las comparaciones a veces son malas, las comparaciones de países son malas, pero a mí, cuando yo escucho esto, lo que plantea Camilo, lo que estaba sucediendo en el sur, y que a mí me gusta la historia, recuerdo a fines de los años 40 lo que partió ocurriendo en Colombia, que después con el narcotráfico la gente empezó a autodefenderse y existieron los paramilitares, los militares, las narcotraficantes y encima además otros delincuentes. Entonces, nosotros, ¿cómo solucionamos esto? Digamos, porque no es un problema del gobierno de la derecha o de la centro derecha de Piñera, es un problema del Estado de Chile, sea quien sea el gobierno que venga mañana. Claro, hay que hacer una precisión que lo que es Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias llamadas FARC y los paramilitares son creadas por situaciones más de tipo político, ideológico, y hoy día nosotros tenemos, creo yo, en mi opinión, el análisis de lo que tenemos en el sur de otra índole, que tiene ribetes culturales, étnicos, que arrastran a este país por, algo decía Matías, por cientos de años. Mira, si en el 1560 y 1500, Lautaro, mataron a Pedro de Valdivia. Esto es una lucha que está hace cientos de años y no se ha podido solucionar. Fíjate que los españoles decidieron llegar a conversar, a realizar parlamento y respetar. Fíjate que los españoles fueron bastante visionarios en ese minuto y ahí se desarrolla lo que le llamamos la colonia, una situación de conversación y poder transitar en este territorio. Nuestro Estado chileno, por porfía de nuestras autoridades, quizás por un excesivo nacionalismo no entendido, no reconoce otros pueblos originarios, no reconoce otras nacionalidades que no sea la chilena. Y ya es bueno que ojalá, a propósito de una nueva constitución que se va a comenzar a discutir prontamente, reconozcamos que también somos un Estado plurinacional. Y por ahí quizás está la punta de la hebra para comenzar a respetar a nuestros pueblos indígenas. Porque por más que Carlos diga que el Estado de sitio no son balas, es abolir prácticamente todos los derechos de los ciudadanos. Es decir, que puedan entrar a cualquier casa sin pedir identificación, es entregarle un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente las Fuerzas Armadas, para Carabineros en este caso, ha demostrado bastante poca eficiencia y eficacia en el desarrollo de controlar el orden público. El caso de Camilo Catrillanca, hoy día salió una condena a un, no sé si oficial o suboficial, por un mal uso de la fuerza. Por lo tanto, hoy día el tema no es más represión. Creo que el camino es el correcto, bastante tarde. Creo que siempre voy a defender lo que planteó el ministro Moreno, pero se le pasó la hora, lo cambiaron al tiro. Por lo tanto, hoy día el gobierno está en las postrimerías de su tiempo tratando de solucionar algo. Hoy día espero que las nuevas autoridades lo logren. Gracias. Usted tocó un tema, parece que el 11 de septiembre le revuelve mucho la chipa, porque Michi Malongo el 11 de septiembre de 1541 asaltó Santiago y era de Aconcagua, además. Lo de la FARC, yo no estoy haciendo la estructura digamos, de dónde proviene originalmente el conflicto. Estoy pensando en lo que nos puede pasar en Chile, por eso le preguntaba a Reinaldo y le pregunto a usted, Carlos, ¿nosotros llegaremos a un conflicto? ¿Esto va a seguir escalando? ¿El gobierno no va a hacer nada? Es su gobierno, es nuestro gobierno, es de todos los chilenos, no solamente de la derecha. ¿Qué es lo que opina usted? Sí, efectivamente, Rodrigo. O sea, a ver, hay que tomar cartas en el asunto. Yo por eso decía que lo peor que se puede hacer respecto al problema es hacerse el loco. El problema está. Y tenemos que partir con algo bien claro, bien claro. Y aquí yo estoy de acuerdo con lo que decía Reinaldo. Primero tenemos que todos partir condenando la violencia, venga de donde venga. Entonces, no puede ser que yo de manera violenta o a través del uso de la fuerza pretenda imponer mis términos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que a veces eso se va relativizando. ¿Por qué? Y esto lo conversábamos hace algunas semanas. Cuando nosotros aceptamos vivir en comunidad y dejamos de lado la teoría de la ley de la selva y suscribimos el pacto social, ¿qué es lo que hacemos? Le entregamos el monopolio del uso de la fuerza a determinadas instituciones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que está todo desordenado. Yo entiendo que hay conflictos históricos,
yo tengo el mayor de los respetos por el pueblo mapuche, así como también tengo el mayor de los respetos por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Y esto, Reinaldo, a ver, efectivamente hay casos que son complejos y uno no lo puede dejar de lado. Pero que una persona de una institución realice un procedimiento fuera de norma no quiere decir que toda la institución esté equivocada. Yo estoy de acuerdo en que hay que modernizar, por ejemplo, la institución de carabineros, sí, pero hay muchos carabineros que son muchas personas sacrificadas, que se sacan la mugre y que cumplen su función con mucho esmero. Ahora, en esto, yo creo que lo principal es partir por la condena a la violencia y ver. Yo ahí tengo una postura un poquitito más blanda que la Camila, en el sentido que creo que hay que avanzar en diálogo. O sea, creo que esto sí se avanza con diálogo, pero creo que al día de hoy no están las condiciones para que se respeten las garantías mínimas de las personas que vienen a la Araucanía. En Valparaíso, y aquí voy a tocar tangencialmente este fallo de la Corte Suprema respecto a las escopetas antidisturbios. ¿Qué fue lo que pasó? Se vio enfrentada a la misma comunidad a través de un recurso o ante los tribunales. Por una parte, algunos interpusieron un recurso de protección para evitar que se ocupara la escopeta antidisturbios, y los comerciantes apelaron respecto a esa resolución de la Corte de Apelaciones y al día de hoy tenemos esta sentencia de la Corte Suprema. Entonces, volvemos atrás. ¿Dónde está el problema? En que la violencia no puede ser utilizada como medio para obtener lo que yo estoy buscando. Carlos, aquí la vía es a través del diálogo. Okay. Nos queda muy poco el tiempo. recurso de protección lo puso la municipalidad, el alcalde Char. Ojo con eso, que él no quería que se utilice. Lo puso la oficina de derecho, el rector de la Universidad del Paraíso, Aldo Valle. El municipio también, Rodrigo. Okay. El municipio también. Okay. Y bueno, y el otro recurso lo pusieron los comerciantes de calle Conde. Don Marcos Mundaca. ¿Me equivoqué? Oiga, si también me confunden con Rodrigo Mundaca. Marcos Matías Rodrigo Mundaca. ¿Sabe cuánta gente me llama para decirme que va a votar por mí en la elección del 11 de abril? ¿Y es pariente suyo el señor o no? Todos somos parientes, todos los Mundacas venimos de un mismo tronco familiar. Vienen del mismo tronco revolucionario, entonces usted también tiene un Cuba, ¿no? No, yo no estoy. Conozco Cuba y tengo mucho respeto por lo que pasó ahí, pero es una cosa del pasado, digamos, es un anacronismo completo. Eso debería haber terminado hace mucho rato. Okay. Pero vamos al tema. Vamos al tema. Aquí lo importante es, estábamos comentando el tema del recurso de protección que se tiró en contra de Carabineros por el uso de las escopetas. Yo también lo habría tirado, fíjese. Porque resulta ser que en el curso del conocimiento de los hechos y el desarrollo de los mismos, nos dimos cuenta que los carabineros no sabían cómo operar esas escopetas. No conocían el reglamento de uso interno que indica que no pueden disparar a menos de 300 metros, ni tampoco pueden disparar sobre el tronco de las personas. Entonces teníamos un grupo de carabineros armados con unas escopetas antidisturbios que ellos ni siquiera ellos sabían que además estos balines son de plomo y se lo disparaban directamente a la cabeza a la gente. Entonces, si tenemos una policía que está armada con esos instrumentos y no sabe cómo ocuparlos, es un peligro público. Lo que ocurre aquí es que hay una completa falta de profesionalismo, hay un descontrol, hay una falta de responsabilidad en el mando. Aquí en este país nos hemos especializado en meter la pata y nadie paga el pato, ¿no es cierto? Nadie renuncia, nadie reconoce que cometió un error, nadie reconoce que cometió un delito. No. Aquí todo el mundo es olímpico, ¿eh? Y los que pagan el pato son los carabineros que están en la calle, ¿no es verdad? Que no reciben instrucción, que no saben respetar los derechos humanos, que no saben de procedimientos policiales, la puerta giratoria gira todos los días por culpa que ellos no saben hacer los procedimientos penales, ¿no es verdad? Si yo estoy todos los días metido en este lío, por eso que yo reclamo tanto que hay que de una vez por todas modernizar la policía de este país, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Todos somos del orden. Muchas gracias, abogado Mundaca. Señor Orellana, señora Flores, señor Vanes, va a haber una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted está en Quinta Visión, ya sea que esté en la provincia de
San Felipe, en la provincia de los Andes, en Quillota, en Marga, en Valparaíso o en San Antonio. En Quinta Visión hoy día en este programa estamos con Carlos Banner, el abogado Mundaca, para no confundirlo con su primo, la abogada Flores, diputada, y el ex candidato Reinaldo Orellana. Quiero que entremos en un tema que lo hemos conversado durante todo, hemos conversado cómo ha ido evolucionando, pero llegamos a fin de febrero y los casos de la región se están disparando. Esta semana entró San Antonio a cuarentena. ¿Va a volver la cuarentena? ¿Creen ustedes que va a volver la cuarentena? ¿Cómo se trata esto? ¿El retorno a clase debería ser gradual, obligatorio, no debería existir? ¿Se va a suspender? Fundamentalmente quiero que partamos con esto, Camila Flores. Bueno, la verdad es que las cifras a nivel regional y a nivel nacional, Rodrigo, son muy preocupantes. A nivel nacional estamos teniendo prácticamente todos estos días más de 4.000 personas infectadas, en la región más de 400 prácticamente diarias. Y la verdad es que es complejo, pero yo creo que era algo esperable, ¿cierto? Post fiestas de final de año, post permisos de vacaciones, ¿cierto? Que fueron bastante laxos desde mi punto de vista, donde además, Rodrigo, recordemos que no sé, a lo menos un tercio, quizás más, de estos permisos de vacaciones se pidieron precisamente para la región de Valparaíso. Por lo tanto, era algo obvio desde mi perspectiva que iba a ocurrir, ¿ya? Porque además hemos tenido un número importantísimo de turistas que han ingresado igualmente a nuestra región, más allá de que Viña del Mar, Valparaíso, ¿cierto?, durante el fin de semana estén con cuarentena, el día de semana viajan igual. Es cosa de ver cómo la ruta 68, ¿cierto?, se llena de vehículos los días viernes. En ese sentido, Rodrigo, yo creo que es súper preocupante y espero que más allá de eso, este proceso de vacunación que se ha ido llevando, llevando de buena manera a nivel nacional, también permita de cierto modo que esta situación, si bien por un lado dé una luz de esperanza, pero que tampoco sea un relajo absoluto, ¿ya? Porque hay que recordar, o sea, no porque una persona esté vacunada significa que no va a contraer el virus, puede que lo contraiga igual. Los síntomas, ¿cierto?, las consecuencias de esta enfermedad van a ser menores, probablemente esa persona no va a fallecer si que está vacunada, pero no quiere decir que no se vaya a contagiar. Entonces yo creo que eso también ha generado una suerte de relajo por parte de los chilenos, y en ese sentido claramente que es todo un enigma qué es lo que va a ocurrir en las próximas elecciones del mes de abril, que creo que son fundamentales, son importantísimas, son históricas. Yo en ese sentido aclarar desde ya que no voy a votar a favor de este proyecto que está buscando impulsar el gobierno para hacer votación en 2 días. Creo que no está la situación como para que este proceso donde vamos a elegir por primera vez gobernador regional y constituyente pueda verse dañado por un manto de dudas, ¿cierto?, de suspicacias que puede generar el hecho de votar 2 días distintos. Camila, pero ¿no sería mejor cortar el padrón y que el día 1 vote la mitad del padrón y el día 2 vote la otra mitad? Y así disminuimos el foco. Mira, hay varias alternativas. Yo te podría decir también, ¿y por qué no aumentamos los locales de votación? Para evitar también las aglomeraciones. En vez de que en una ciudad existan 4 locales, tengamos 8. Y a lo mismo yo te digo, bueno, ampliemos el horario, sea hasta las 20, hasta las 21 horas, donde la mañana se focalice y vayan, por ejemplo, solo los adultos mayores, el resto de los ciudadanos votemos más tarde, en fin. Yo creo que hay distintos mecanismos a través de los cuales uno puede innovar, pero a tan pocos días, Rodrigo, de la elección, están improvisando en modificar nuestro sistema electoral, me parece que es una irresponsabilidad tremenda. Piensa tú que el proyecto ni siquiera todavía lo conocemos los parlamentarios, tenemos que conocerlo, tenemos que debatirlo y recién ahí se va a transformar en ley. O sea, va a faltar menos de un mes, mucho menos de un mes para implementar una norma como esta, ¿cierto?, antes del 11 de abril. Yo creo que está bien, si queremos ver mecanismos para perfeccionar nuestro sistema, hagámoslo, pero no contrarreloj presionados por el gobierno, ¿cierto? Y en ese sentido, sin tener nosotros como parlamentarios la posibilidad de estudiar una cosa así de seria a cabalidad. Porque te insisto, lo peor que puede generar, Rodrigo, es que este proceso no sea legítimo, que quede la duda, más allá de quién cuide los votos, de que quede la duda, la sensación de que esto no fue transparente. Reinaldo, yo pienso, yo pienso de que a lo mejor lo que hacer le va a molestar a mucho, pero yo creo que lamento que este bicho
no haya hecho que se le saliera a la gente una pústula maligna, purulenta en la calle para que la gente se lo tomara en serio. Si uno va a comprar y la persona que la atiende se le olvida la máscara, uno va a una cola, la gente le pide la máscara, entonces la gente no se toma en serio esto, y eso es lo que está pasando, ¿no, Reinaldo? Claro, mira, bueno, esto es un virus invisible al ojo humano, por lo tanto es muy complejo detectar. Y la cuarentena, que ya en San Antonio es una realidad, si no me equivoco, ya se está viendo con una gran posibilidad de que sea en otros lugares de la región de Valparaíso, porque los casos están aumentando dramáticamente. También hay medidas contradictorias que se han tomado. Hoy día tengo entendido que el casino se pueden abrir, por lo tanto, ahí se producen, está abierto ya. Entonces, hay medidas que, por un lado, los permisos de vacaciones, que en la región de Valparaíso y en la parte litoral se llenó de veraneantes de Santiago, me atrevo a pensar, o de otras partes de Chile. Por lo tanto, ahí se produjeron medidas contradictorias que de una u otra manera ya se adelantaba por distintos expertos del área de la salud, colegio médico, que iban a aumentar los casos, y eso está ocurriendo, y ya estamos casi enfrentando lo que se denomina una tercera ola en el mes de marzo. Por lo tanto, sería un retroceso. Yo he estado en lugares donde le ha tocado retroceder a fase 2 y es una lamentación muy grande, porque también el pequeño comerciante, el restaurante, se ve totalmente afectado en sus ingresos que dependen de la venta del día a día. Por lo tanto, espero que podamos avanzar esto como sociedad y mejorar nuestro comportamiento en los lugares públicos y tomar las medidas para que ojalá esto disminuya. La vacunación está desarrollándose, por lo menos en la ciudad de Quilpué, con viento en popa y muy bien. Y si Viña del Mar en algún momento tuvo algún problema, se puso al día, y hoy día la vacunación, tengo entendido que a nivel nacional ya vamos en los 3 millones de personas, y ojalá que se cumpla la meta. Y ahí un punto bueno del gobierno de haber previsto las vacunas de distintos proveedores para que eso así ocurriera en el país. Yo creo que no hay nadie en Chile que le ponga una nota roja al gobierno en ese punto, al contrario, tiene una nota más que azul. En el regreso a clase, otro problema más de gobierno, ministro de Educación. Un discurso, vuelvan a clase, y por suerte tuvo que intervenir el presidente y apelar a que esto es voluntario por parte de los apoderados. Por fin una voz que escuchó lo que estaba demandando la población, y los apoderados con sus hijos en la conversación diaria que seguramente están en esa casa, están definiendo si van o no van, y que los establecimientos estén disponibles con todas las medidas sanitarias al respecto. Y por último, cuando tocaste hartos temas, la votación. Hace rato ya que Chile debe modernizarse en nuestro sistema electoral. Se viene discutiendo hace mucho rato, no se ha hecho. Y hoy día, como tenemos la elección ya en 1 mes y medio más, estamos apuraditos viendo si la hacemos en 2 días. Yo creo que cualquier medida es bienvenida para la población, sobre todo si se quiere salvaguardar su seguridad. Carlos Vanen. A ver, en cuanto a la pandemia en sí en la región, las cifras de verdad que son alarmantes, son muy preocupantes, y aquí hay que ser claro en decir que en la región no estamos bien. Y esto se manifiesta tanto como dijo Camila, Reinaldo, en el caso de San Antonio, que retrocedió a cuarentena. Ahora, yo creo que esto es producto o consecuencia de el denominado permiso de vacaciones, que muchos criticamos en varias oportunidades. Porque si uno va y analiza incluso lo que está sucediendo o quiénes son los que están utilizando las camas UCI, hay muchas personas que no son de la región. Hay muchas personas que vienen de otras regiones, principalmente la región metropolitana, a utilizar estas camas UCI. Ahora, ¿qué creo yo? Que como hay una sensación, y todos estamos de acuerdo, en que el proceso de vacunación va bien, cuando nosotros miramos otros países estamos súper bien. Pero eso que pasó, que nos relajó un poquito. Entonces el llamado es a no bajar los brazos, a que nos cuidemos, porque el coronavirus sigue. Ahora, si esto lo enlazamos con la vuelta a clase, yo también creo que el ministro de Educación fue bastante duro en un comienzo. ¿Y por qué? Porque creo que aquí hay que ver las realidades de las familias. Hay algunos papás, y yo se los comento porque me ha tocado conversar con muchos en distintas actividades, que dicen, yo no quiero mandar a mi hijo a clase. Entonces creo que hay que flexibilizar entre, por una parte, educación virtual, respecto a aquellas familias que no quieran enviar a sus hijos a clase, pero también hay otro tipo de situaciones. Papás que, por ejemplo, tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Y esos papás quieren enviar a sus hijos a clase. Entonces, lo más importante en estos casos es que los papás tengan la libertad de elegir. Ahora, esto también puede traer consecuencias
respecto de cómo va avanzando la pandemia. Entonces eso lo vamos a saber, dicen que los resultados se ven más o menos a las 2 semanas después. Y en cuanto a la elección, en 1 o 2 días, a ver, no, antes de eso, entre voto electrónico y voto papel, prefiero el voto papel, siempre a la antigua, como se dice. El voto electrónico a mí por lo menos no me da 100% certeza, aun cuando en otros países ha funcionado bien. Y entre que sea 1 día o 2 días, yo prefiero uno solo, Rodrigo. ¿Sabes por qué? Hemos tenido problemas para constituir mesa. Si nos acordamos en la primaria, en el plebiscito, problemas para constituir mesa, y creo que 2 días hay más probabilidades que aumenten los contagios respecto de uno solo. Ok. El plebiscito, ustedes, que aunque digan lo que digan, fue una causa de que subiera la pandemia. Y esta elección, digan lo que digan, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Abogado Mundaca. Veo que he sido llamado a alegatos. Así es. Yo voy a alegar, más allá de que lo que hemos dicho aquí, que es evidente, ¿no es verdad? El tema de los permisos, el tema del chacoteo, de que vayan nomás de vacaciones, que en el fondo todo lo hemos criticado. Si para qué estamos con cosas. Dar permiso de vacaciones en medio de una pandemia es una estupidez del porte de un buque. Entonces, claro, pero el problema aquí es que todo parece ser voluntario. Es voluntario quedarse en la casa. Es voluntario ir de vacaciones, es voluntario mandar a los niños al colegio, es voluntario que hagamos. No, señor, si la autoridad tiene que imponerse por sobre los criterios personales e individualistas de la población. Si para eso está la autoridad. Cuando no se ejerce la autoridad, ¿no es cierto?, la gente actúa por mutuo propio, con sus propios intereses. La gente no se da cuenta que interdependemos unos de otros. Aquí se ha metido el tema del individualismo a tal grado, ¿no es verdad?, que el gobierno dice, no, si quieren ir de vacaciones, vaya, nomás le vamos a dar permiso. ¿A qué creen ustedes que corresponde esta segunda ola? ¿Corresponde a la responsabilidad con que se ha hecho, con la fuerza y la determinación que se han impuesto las medidas sanitarias? No, corresponde precisamente a lo contrario, a creer que la gente actúa, digamos, por intereses colectivos, cuando en realidad todo un sistema social y económico ha hecho que actúen por intereses particulares, por intereses privados, pero todos los días yo escucho, no, a mí me da lo mismo, total, yo todos los días tengo que salir a trabajar. Entonces, es un problema de la naturaleza humana, y cuando un gobierno o la autoridad que sea, puede ser este gobierno, el que vino, el que estuvo antes, cuando la autoridad no capta ese problema, que es un problema, digamos, de conocer la naturaleza humana, y no toma las medidas para aislar, cortar la propagación del virus, y al contrario, le da manga ancha a las personas, la gente asume que no hay peligro. Por lo tanto, las señales que ha dado este gobierno son completamente equivocadas. Otra vez. De motu propio, como me parece. Abogada, nos queda una última ronda. Yo creo que me gustaría saber, también ustedes están de una u otra manera apoyando a algunos candidatos. Aquí tenemos un candidato entre los cuatro. ¿Cómo se ve la respuesta de la gente a participar en esta elección que viene? ¿Es buena, es mala? Yo creo que me gustaría redondear esta parte final sobre aquello, diputada. A ver, mira, yo creo que hay un ánimo, Rodrigo, de participar, pero la gente está más preocupada, para ser súper honesta, lo que yo percibo en mi trabajo en terreno, que recorro el distrito y harto, más de la elección de sus autoridades comunales, ¿ya? De elegir alcalde, de elegir concejales. La verdad es que encuentro que la gente realmente no le importa, no se ha informado, no está ni ahí con lo otro, que la elección de gobernador regional y de los constituyentes. La gente, no, la verdad, las cosas que no sabe. A mí me dicen, oye, pero ¿y quiénes son los candidatos? He leído una cantidad enorme. Yo le digo, sí, vamos a tener una sábana en la región, en el distrito de constituyentes, a gobernadores regionales va a ser menos, pero la de constituyentes es enorme, igual que las candidaturas a concejales, también en la mayoría de las comunas son muchos, las unipersonales son, por supuesto que son evidentemente menores, pero yo siento que el ánimo de la gente, Rodrigo, al menos en el distrito 6, en la zona interior de nuestra región, está bastante más enfocada a lo que es la elección de su alcalde, alcaldesa o sus concejales. Yo no sé si Carlos tendrá la misma apreciación respecto de la zona costa de la región, pero la verdad es que hay ánimo, la gente quiere participar, pero más principalmente para eso, porque son las autoridades que tienen más cerca también. Camila, pero
¿no piensan ustedes como políticos de que puede haber una notable decepción de la gente cuando al final, cuando se abran las urnas, y en vez de ser elegida la señora Juanita Pérez, la señora Juanita González, don Juan Molina, va a ser electo probablemente un señor Arancibia, o un señor Ominami, un señor Correa Sutil, o un señor Celi, que son actores de la política y muy buenos, no tengo nada que decir contra ninguno de ellos, pero no son los independientes? Es decir, ¿ese fenómeno no creen que va a afectar la credibilidad o la relación social de ese momento? A ver, Rodrigo, yo en esto fui bien tajante. Yo creo que la mayoría de los que estuvimos por la opción del rechazo, aun cuando fue una opción minoritaria en el plebiscito, lo dijimos con mucha claridad. Esta constitución no la van a escribir los ciudadanos comunes y corrientes, como algún sector, ¿cierto?, de la izquierda trató de convencer a los chilenos, que iba a ser el panadero, el zapatero, la dueña de casa, en fin, que iba a ser la gente común y corriente que iba a escribir su constitución. Nosotros fuimos muy tajantes, le dijimos, señores, eso no va a ser así. Imagínate todas las trabas, Rodrigo, que hay, por ejemplo, para la franja electoral, donde prácticamente los independientes no tienen tiempo ya para poder también ellos darse a conocer. Entonces, claramente, Rodrigo, es una cuestión natural de que quienes van a ganar son algunos de las personas que tú señalaste, porque son los más conocidos, los que tienen trayectoria, o sea, los mismos políticos, los que llevan mucho tiempo en esto, y aquellas personas que están iniciándose, y quizás con muchas ganas, con muchas convicciones, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, pero sí con mucho ímpetu, es más improbable, porque ir de candidato independiente ya es difícil y darse a conocer en estos distritos, además que son tan grandes, Rodrigo, mucho más difíciles. Pero yo quiero solo decir eso, a que se hagan responsables los que dijeron que esta constitución le iba a escribir la gente común y corriente, al menos a mí que me revisen, porque jamás dije algo así. Bueno, pues bienvenidos sean los que sean electos. Si aquí, ¿Sí? aquí las elecciones se La ganan democracia, porque la democracia es esa. así es. Reinaldo, ¿qué opinas tú de todo esto? Mira, los planteamientos de la diputada, por suerte, son los que se rechazaron. Fueron esos planteamientos, porque no eran así lo que la gente entendía y necesitaba decidir, definir, a través de, por supuesto, como hoy día lo tenemos, que son de representantes. Que todos van a escribir la Constitución con lápiz y papel, eso no existe en ninguna parte. Eso es como ridiculizar el debate. Por lo tanto, hoy día se va a llevar a lo que sí. Este proceso electoral va a adolecer de lo que viene adoleciendo hace harto rato nuestra democracia, que es de una crisis de participación. Con el plebiscito se aumentó un par de puntos más de participación, pero sigue estando en el orden de los 50%. Y en las municipales, aprovechando que aquí está Carlos también, como futuro, espero que vaya bien en su elección, vota mucho menos gente. Aunque uno dice están más cerca de la gente, estadísticamente en la última votación, la última elección votaron cerca del 40% o menos de gente en la elección municipal. Ahora se van a juntar las elecciones con gobernador, con constituyente, y se espera que entre todos sumemos un poco más del 50%. Pero desde que la votación es voluntaria en este país, los índices de participación disminuyeron dramáticamente y hoy día bordeamos el 50% o menos. ¿Qué es lo que la mayoría de los países hoy día que tiene votación voluntaria tiene esos indicadores? Por lo tanto, hay una crisis de participación que se viene dando en nuestra sociedad, que echarle la culpa a los políticos creo que no es de la mejor manera. Porque de una u otra manera toda sociedad necesita políticos y política y partidos políticos que lideren y lleven adelante el desarrollo de sus pueblos. Nunca he estado a favor de denostar a los políticos, porque lo que uno elige es lo que la sociedad merece, en definitiva. Por lo tanto, ojalá que la actividad política se revitalice y se mejore, por supuesto, con los nuevos candidatos y candidatas que van a recorrer todo este país, que lo están haciendo. Que por lo demás, Rodrigo, lo que tú preguntabas, ¿hay ánimo? Veo re poco ánimo, ¿ya? Veo, porque hay poca publicidad también, hemos ido restringiendo los lugares, los tiempos, por lo tanto, ¿cómo la gente se informa? Hoy día, yo que me declaro medianamente informado, tengo 61 candidatos a constituyentes, de los cuales no conozco más de 5. No tengo idea quiénes son los otros 50. Ok, pero yo lo he escuchado los dos, pero yo pienso que los viejos políticos al final son apoyados por la estructura de sus antiguos amigos, de sus antiguos partidos, inclusive, aunque no estén en los partidos. Y el concepto es eso, o sea, hay un doble discurso entre lo que se dice y lo que se va a hacer, ¿o no, Carlos Vanel? Sí,
A ver, pero yo creo que esto también se sabía per se de antes, sabíamos que muchos que estaban retirados de la actividad política iban a volver. Y bueno, es parte de las reglas del juego. Más allá que criticar o estar de acuerdo, yo creo que era parte de las reglas del juego. Pero yo concuerdo, Rodrigo, con lo que decía Camila. Y te voy a dar un dato, Reinaldo, que incluso es peor, ¿eh? Pero voy a partir con lo de Camila. Yo concuerdo que la gente está mucho más preocupada de la elección municipal que del gobernador regional y que de los constituyentes. En el caso de Viña y Valparaíso, este es el dato, Reinaldo, en la última municipal la votación llegó al 30%. Ojalá hubiera llegado al 40%, llegó al 30%. Y Muy creo corto. que un pelito menos. Mira, me pasé. En el caso de Valparaíso, Rodrigo, ¿qué es lo que sucede? Estamos viviendo en estos años en el peor Valparaíso de los últimos años, donde no hay oportunidades, donde no hay trabajo, donde no hay inversión. Entonces, claramente, la gente está preocupada porque sale a buscar trabajo y no hay trabajo, porque sus hijos se tienen que ir a vivir a otros lados porque aquí no hay oportunidades. Entonces, claramente que están preocupados y que quieren un cambio, quieren levantar Valparaíso. Y yo creo que todos de una u otra manera queremos empujar el carro y que Valparaíso salga a flote. Y por eso hay una preocupación real en tener nuevas autoridades, no solamente un nuevo alcalde, sino que también nuevos concejales. Pero también es súper importante la figura del gobernador regional y la de los constituyentes. ¿Por qué? Yo siempre les digo, mire, independientemente de donde esté su corazón, que el gobernador regional, ustedes saben, yo tengo a mi candidato, Manuel Millones. ¿Tenéis millones de candidatos? Sí, pues. ¿Millones sí, de candidatos o millones de candidatos? Pero les digo, lo importante es una persona que sepa, que tenga experiencia, que conozca y que sea de la región. Y asimismo digo respecto de los constituyentes. ¿Por qué? El constituyente tiene que ser de la región porque en la Constitución sí nos vamos a jugar algo súper importante y es ahí donde tienen que estar puestas todas las fichas. Y es en la descentralización. Descentralización acompañada de recursos. Que Santiago no se lleve toda la plata, sino que en la región haya una distribución más equitativa. Gracias. Abogado Mundaca. Bueno, yo en verdad, así como se van desarrollando los acontecimientos, veo muy difícil que lleguemos al 11 de abril a realizar elecciones. Porque objetivamente, si esto nos agarra una segunda o tercera ola, con una mayor cantidad de contagios, con una mayor presión sobre las autoridades, sobre el aparato del Estado, sobre, digamos, los hospitales, si estamos en medio de cuarentenas, digamos, que pueden ser dinámicas, ágiles, gordas, flacas, como sea que sean las cuarentenas, son cuarentenas al fin y al cabo. Imagínese usted lo que es hacer campaña política en una zona que está declarada en cuarentena. O sea, vamos aquí a sufrir los avatares, porque si Valparaíso mañana está en cuarentena, mi amigo Carlos Vane no va a poder ir a ninguna parte. Mi amigo Barraza, que es mi candidato a alcalde en Valparaíso, como todos estamos sincerando nuestros candidatos, tampoco va a poder andar en los cerros, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar en cuarentena. Entonces, no hay que desconocer, no hay peor cosa en política que ser voluntaristas y dejar de reconocer la realidad. Y la realidad es que estamos en una plena pandemia, en un precario momento en que se está empezando a poner las primeras vacunas, ¿no es verdad? Y por lo tanto, lo más probable es que esta situación llegue a niveles peores y por lo tanto habrá que pensar seriamente no solo en hacer la elección 2 días, sino que a lo mejor postergar una vez más. A mí no me gustaría, pero tengo la impresión de que puede ser tan fuerte la presión sobre el Estado, en un estado de pandemia ya con un contagio declarado 3 o 4 veces más importante que el que ya tuvimos, que el aparato del Estado efectivamente puede colapsar y en definitiva tengamos que ahí en la Cámara de Diputados, digamos, cambiar las elecciones. Así que ya tuvimos una experiencia en marzo con las elecciones municipales, así que yo no quiero ser agorero ni mucho menos, pero hay que tomárselo con reserva. Esto Gracias. Pronóstico reservado. Ahora, le voy a decir una cosa. Comparto tanto con usted. Hace 2 meses que llevo diciendo, en la guerra no hay elecciones ni vacaciones, así como no era partidario los permisos de vacaciones tampoco, porque esto se va a expandir. Yo comparto lo que dice usted. Yo creo que puede suceder. Muchas gracias, abogado Mundaca, diputada Flores, don Reinaldo Orellana y don Carlos Vane. Su minuto final, doña Camila. A ver, mira, Rodrigo, hacer un llamado principalmente a que la gente se informe, ya más allá de que pueda ocurrir lo que dice aquí Matías, es probable, no lo sabemos,
pero está un proceso corriendo, hay un calendario corriendo y es lo que tenemos hoy día. Y espero que la gente se informe, sepa muy bien por quién va a votar, por quién no, el currículum y sobre todo algo que decía Carlos que es muy importante a la gente de nuestra región. Ya, porque es súper fácil, y aquí de lado y lado, de izquierda a derecha, candidatos que vienen de Santiago, que estuvieron buscando distrito por un lado, que ahora los acomodaron para otro lado, en fin, y eso es súper fácil y se da mucho en los partidos políticos. Por eso yo les pido a nuestros televidentes, infórmense, busquen información, personas que ojalá sean profesionales, que tengan algún conocimiento sobre la materia, lo que van a ir a hacer. Gracias. Gracias. Reinaldo Orellana, su minuto final. El llamado también a vacunarse. En Quilpué, debo dar la nota de Quilpué porque creo que tengo que aprovechar el momento. Tenemos más de 15 lugares de vacunación y uno especial para profesores y asistentes de la educación. Sé que se están vacunando responsablemente, pero no olvidar de que lo estamos haciendo en la ciudad para que ojalá la inmunidad podamos tenerla en Quilpué y ojalá nunca retroceder de fase. Muchas gracias, Carlos Panen. Sí, bien cortito. Reforzar el llamado de Camila a informarse respecto de los candidatos, pero también pedirle a todas las personas que nos están viendo en su casa que no bajemos los brazos, que no nos relajemos, que sigamos usando mascarilla, mantengamos el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, porque la verdad que nos queda algunos meses todavía convivir con esta pandemia que ha sido terrible. Muchas gracias, Marco, Matías. Rodrigo. ¿Cuántos nombres te han puesto ya, Matías? Don Rodrigo, ha estado creativo el día, don Rodrigo. Gracias, su minuto. Poniendo nombres. Mira, yo llamar a las personas a que se cuiden. Esta cosa viene compleja, viene probablemente peor de la primera ola. Cuiden la salud, que es lo más importante. Los votos pueden esperar. No se tienten, no salgan, ocupen la distancia social, ocupen las mascarillas, lávense las manos y por favor no bajen la guardia porque objetivamente esto puede ser peor de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, abogado Mundaca, diputada Flores, don Reinaldo Orellana, don Carlos Panen. Y usted que nos está viendo, comparto plenamente lo que dijo el abogado Mundaca. Efectivamente, creo eso. Usted ocúpese de usted mismo, ocúpese de su gente, no baje los brazos, no baje la guardia, por mucho que venga la vacuna, por favor, cuídese, esto es para largo aún. Que estén ustedes muy bien.